Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, lunes, inicio de semana, último día del mes de marzo, lunes 31 de marzo del 2025. ¿Cuáles son los temas que va a estar conversando, discutiendo con ustedes en la tarde de hoy? Se multiplican las amenazas de pérdida de fondos federales aquí en Puerto Rico. Confirmado Víctor Ramos como secretario de Salud. Creo que tengo la primicia de que se ha confirmado la procuradora de las mujeres también. Y hay el rumor de que el Senado se presta a aprobar hoy el proyecto del Senado número 1 de, entre comillas, libertad religiosa. Esto huele a negociación de yo te confirmo a Víctor Ramos y a la Procuradora de la Mujer y tú me firmas el proyecto discriminatorio de libertad religiosa. Confirmado que el pago a Genera de los 110 millones de dólares del contrato que renegoció la gobernadora sale de la factura de la luz y no dicen de dónde saldrá el dinero para pagar a los pensionados y a los bonistas. Barcazas son el plan para tratar de evitar los apagones del verano. Cuadro desolador para miles de adultos mayores abandonados en Puerto Rico y mientras tanto aumentan las querellas por maltrato a mujeres embarazadas en el trabajo. Exitosa actividad del PPD de entrega de la medalla Luis Muñoz Marín. Movimiento Victoria Ciudadana inicia su proceso de reinscripción y Trump habla de un tercer término como presidente y no es un chiste. Y si es lunes de Deportes Zona 5 tiempo extra con Federico López con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy, lunes 31 de marzo. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, por radioisla.tv, por el canal de YouTube de esta emisora, por la página de Facebook de esta emisora, la página de Facebook de este servidor. Te recuerdo que esta edición y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Y a los que nos siguen, a Zoela Boy, a este servidor, en nuestro podcast Análisis de la Z a la A, mañana se graba, así que mañana a las 7 de la noche el nuevo episodio estará disponible. Los que ya forman parte de nuestro Patreon, que tienen acceso a cosas que no tiene el resto de los que nos siguen, los que están en patreon.com/análisis de la Z a la A, mañana recibirán temprano en la mañana o a media mañana un enlace y podrán participar de la grabación en vivo mientras Zoe y yo vamos grabando el episodio. Los que estuvieran o los que se suscriban al Patreon también tendrán la posibilidad de ver el adelanto del libro que voy a estar publicando próximamente. Ya terminé de escribir, estamos en la etapa de edición y conversaciones con la imprenta. El libro se trata del tema del estatus de Puerto Rico. Si usted se suscribe a nuestro servicio de patreon.com/análisis de la Z a la A, allí va a encontrar ya el índice que le va a dar una idea de qué voy a estar analizando en ese libro. Y probablemente a los que participen de Patreon les estaré adelantando algunas partes del libro. Pero vamos rapidito, muchos temas que discutir en la tarde de hoy, muchos de ellos que tienen que ver con la esfera federal. Bueno, aunque la gobernadora, yo no he escuchado a la gobernadora hasta ahora, y si lo ha hecho y yo no la he escuchado, pues mis excusas, pero yo no he escuchado hasta ahora a la gobernadora expresar ni una cintilla de preocupación con los recortes que Donald Trump está imponiendo a todos los Estados Unidos y que están afectando a Puerto Rico. Lo único que recordamos es que ya hace 2 semanas entró una tiraera con Pablo José Hernández Rivera, el comisionado residente, porque Pablo advirtió que había preocupación con los recortes. Pero mientras la gobernadora está en negación o está esperando un milagro, yo no sé,
todos los días sale algo nuevo y ya es recortes, punto. Ya no es amenaza. Ya son pasos concretos que le complican la vida a Puerto Rico. Hoy hay varios en los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, FEMA, durante el fin de semana, FEMA allá en Estados Unidos, cambió las reglas de juego. Y al cambiar las reglas de juego y exigir nuevos requisitos, ¿saben qué? Con toda probabilidad, los fondos post-María e Irma que no se han usado, será más complicado usarlos. Y yo veo esto como el primer paso para quitárnoslo. Es una regla para todo Estados Unidos, no es para Puerto Rico, pero nosotros debemos ser de las jurisdicciones que porcentualmente, en términos de población y geografía, tenemos el mayor número, debemos ser de las que más fondos federales de FEMA tiene. Aquí, periódico Primera Hora, lo puedes ponchar ahí. En jaque, fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico. El COR 3, que es la oficina de la gobernadora. O sea, esto no es un rumor. El COR 3 confirmó haber recibido notificación federal en el que solicitan más requisitos para lograr el desembolso. Dice la nota de Primera Hora. La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, COR 3, confirmó que recibió una notificación de la nueva administradora federal de Donald Trump que establece requisitos adicionales en el proceso de desembolso de fondos de reconstrucción en Puerto Rico. El director ejecutivo del COR 3, Eduardo Soria Rivera, explicó que la notificación fue emitida por FEMA, que activó una revisión adicional en el proceso de desembolso en todos los estados y territorios de Estados Unidos. Esta medida afecta directamente la distribución de fondos federales, lo que ha llevado al gobierno de Puerto Rico a explorar diversas opciones para mantener el ritmo de los proyectos de reconstrucción. Y ustedes y yo sabemos que son miles y miles y miles de dólares, millones de dólares, los que se le asignaron a Puerto Rico, que todavía el dinero no se ha desembolsado. En algunos casos ni tan siquiera se ha terminado diseño, en otros casos no se ha llevado a subasta. Pues la interpretación que yo tengo, y que obviamente la valida el director del COR 3, la persona nombrada por Jennifer González, no usan esa palabra, pero hay temor en el gobierno de Puerto Rico de que esto lo va a atrasar más todavía. Y yo les digo, porque lo que le están diciendo es, no, ahora me vas a tener que volver a justificar a mí, a Trump, que tú necesitas esos chavos para esos proyectos. Y les dije, para mí este es el primer paso para después decir, no me convenciste, te quito el dinero que te habían asignado en el pasado. Que curiosamente se asignaron bajo la propia presidencia de Donald Trump. Esa es una de las historias. Ahora vamos al periódico El Nuevo Día. El periódico El Nuevo Día tiene otra historia, más o menos con el mismo titular, pero de otra agencia. Si la puedes ponchar ahí, la historia del Nuevo Día. Temen que recorte de fondos alcance la isla. Asignaciones por el COVID-19. La secretaria de Educación Federal, Linda McMahon, ordenó devolver asignaciones que no han sido utilizadas, cuya fecha de expiración había sido extendida. Esta es una nota de José Delgado, página 6 del periódico El Nuevo Día. Al menos unos 150 millones de dólares en fondos de COVID-19 destinados a iniciativas del proceso de reconstrucción de Puerto Rico no han sido desembolsados, aunque el gobierno indica que están comprometidos. El viernes, la secretaria de Educación Federal, Linda McMahon, informó que efectivo ese día cancelaba fondos de 2 leyes relacionadas al COVID-19. La de asignaciones suplementarias para la preparación y respuesta del coronavirus del 2020 y la del Plan Rescate Económico, ARPA en inglés. Sigo leyendo la nota de José Delgado en El Nuevo Día. Para poder retener algunos de esos fondos que ya han sido frenados, McMahon indicó que los gobiernos estatales deberán presentar una nueva solicitud que explique cómo la extensión de un proyecto en particular es necesaria para mitigar los efectos del COVID en la educación de los estudiantes estadounidenses y por qué el departamento debería ejercer su discreción para conceder su solicitud. Lo mismo que en FEMA. El primer paso es vuelve a justificarme por qué tú necesitas ese dinero, y el segundo paso, o por lo menos el alto riesgo, es que digan, no me convenciste y te los voy a quitar. Ya tenemos
los fondos de FEMA, Pon María, en la mirilla, los que no se han usado, ahora tenemos dineros que quedaban, que según calcula José Delgado, o le informan a él, pueden ser cerca de 150 millones para el COVID, pero para el Departamento de Educación. Vuelvo a la nota. Por el momento, sin embargo, las extensiones que pudiera haber otorgado la administración de Joe Biden han quedado sin efecto y el dinero no puede utilizarse. En una carta enviada el viernes a los jefes del departamentos estatales, McMahon afirmó que tras una revisión minuciosa, el departamento modifica el plazo de liquidación para que finalice el 28 de marzo de 2025 a las 5 p.m. El viernes. Cita textual a la flamante secretaria de Educación de los Estados Unidos, que creo que la gobernadora ha dicho que es amiga de ella. El departamento ha concluido que la prórroga del plazo de liquidación para las subvenciones mencionadas, que ya han superado con creces su periodo de ejecución, no estaba justificado. Usted y sus subreceptores han tenido tiempo suficiente para liquidar sus obligaciones. Señores, se lo van a limpiar. Se van a limpiar estos chavos. Dice El Nuevo Día. El sábado, hoy es lunes, el sábado El Nuevo Día solicitó comentarios del secretario de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Párez. Al cierre de edición no hubo declaración alguna sobre el impacto que tendrá en la isla el anuncio de la secretaria McMahon. Tampoco fue respondida una petición a la fortaleza. Y yo, antes de entrar aquí a las 3:55, chequeé todos los medios digitales a ver si sobre el tema de FEMA y sobre el tema de educación, y ahorita voy a hablar de HIV, la prevención de HIV, chequeé a ver si ha habido alguna reacción de la gobernadora o de alguien a nombre de la gobernadora o de la secretaria, el secretario de la gobernación, y por lo menos no encontré nada. Ante este escenario, el Centro para la Nueva Economía, que como ustedes muy bien saben, la semana pasada rindió un estudio donde advertía que había que prepararse para los recortes. Pues el señor Soto, Miguel Soto del Centro, dice: para quienes realmente quieran saber cómo será la administración de Trump para Puerto Rico y el desmantelamiento del Departamento de Educación Federal, este es el comienzo, indicó Soto al señalar que prevé que la situación solo empeorará. Entonces nos recuerda la nota de José Delgado que la semana pasada le tumbaron a Puerto Rico $45 millones en el área de salud. Así que son 45 millones en salud, 130 millones 150 millones en educación. Esto es ahora empezando, que están en veremos. Y nadie sabe cuántos millones y millones de dólares de la reconstrucción de FEMA también están en la cuerda floja. Pero eso no termina ahí. El periódico Metro, en su edición de hoy, primera plana en su edición digital de Metro, nos da otro alerta. Recortes federales, te puedes poner Metro, recortes federales podrían afectar servicios de prevención de VIH, alertan médicos. Dice la nota de Joaquín Rosado Lebrón en la edición digital de hoy del periódico Metro. Ciertos servicios de prevención contra el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en Puerto Rico podrán ser afectados ante los recortes a programas y la plantilla de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, que propuso el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS en inglés, Robert Kennedy Jr. El presidente de la Asociación de Médicos Tratantes de VIH, Ronald Collazo, alertó que esta reestructuración de los CDC, que provee $12 millones a Puerto Rico destinados a prevención e investigación de VIH, impactarían el sistema de vigilancia y pruebas de detección gratuita, lo que calificó como desastroso. Cita textual: los recortes serían una disminución de pruebas para estos pacientes. Si hay reducción de pruebas, habrá menos diagnósticos de personas que viven con VIH y lo desconocen. Esas personas que desconocen estarían pasando el virus a más personas porque no están diagnosticados ni en tratamiento. La realidad es que duro lo que nos estamos enfrentando, pero lo tengo que decir.
la percepción que uno tiene es que la gobernadora está en negación. Pero ¿sabe quién no está en negación? Los alcaldes del PNP. Te puedes ponchar ahí la próxima. El presidente de la Federación de Municipios, esto es en el periódico Metro de Primera Hora de hoy, piden reunión urgente con la Junta de Supervisión Fiscal. La Federación de Alcaldes de Puerto Rico expresó su preocupación por los recortes presupuestarios propuestos por la administración de Donald Trump, los cuales podrían impactar a los municipios. O sea, la gobernadora no se preocupa. La gobernadora le dijo a Pablo José Hernández Rivera que dejara de estar metiendo miedo. Y aquí tienes al alcalde de Camuy, PNP, presidente de la Federación de Alcaldes, Federación de Municipios, levantando la voz de alerta y preocupado. En respuesta, el presidente de la Federación, Gabriel Hernández, solicitó una reunión urgente con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, para abordar los posibles efectos de las nuevas políticas federales. A través de una carta, la Federación, si te puedes ponchar ahí el próximo, a través de una carta, la Federación subrayó la importancia de anticipar y planificar adecuadamente los cambios presupuestarios, proponiendo que se diseñe un plan conjunto para que los gobiernos municipales puedan adaptarse antes del cierre de la actual sesión legislativa que finaliza el 30 de junio. Específicamente, la Federación de Municipios, Federación de Alcaldes, planteó una revisión integral de las cargas fiscales compartidas entre el gobierno central y los municipios, haciendo hincapié en partidas claves como el Pay-Go, ACES y los impuestos relacionados con el IVU y la ocupación de hospedaje. De igual modo, recordó que aún no se han distribuido recursos destinados a iniciativas municipales, incluyendo $35 millones y 1.2 millones en fondos esenciales aprobados en el presupuesto reciente. Aplaudo esta gestión del alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes del PNP, pero Gaby, escribir a la gobernadora, no solamente a Mujica, escribir a la gobernadora, pregúntale a la gobernadora cuál es su plan de contingencia. Yo estoy seguro, Gaby, que si tú le escribes, a ti no te va a decir que es una estupidez la carta tuya. Pero no es solamente la Junta de Control Fiscal, necesitamos saber cuál es la estrategia. Y miren lo que está pasando en Estados Unidos, porque todo lo que sucede con Trump es en dos dimensiones. Recortes a Puerto Rico, los estados, los territorios, los municipios. Pero también está el despido de empleados federales. Bueno, si te puedes ponchar la próxima nota, es del periódico Washington Post de hoy. En Estados Unidos, los gobiernos estatales y municipales están reclutando a los empleados federales que están siendo despedidos por dos razones. Número uno, bueno, porque están sin trabajo y quieren. Y número dos, porque tienen experiencia. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y el gobierno nuestro y el gobierno de Puerto Rico? Digo, yo sé que tienen una situación económica dura y no lo voy a. Pero el gobierno de Puerto Rico ha hecho algo con los empleados federales. Miren el titular de la nota en el periódico Washington Post. States rush to hire federal workers out of work after Dodge cuts. As the Trump administration cuts, the federal agencies left tens of thousands of workers in limbo. State and local governments began to recruit them. Ante el despido provocado por Elon Musk, su agencia Dodge y Donald Trump, de miles de empleados públicos federales, los estados y los gobiernos municipales se están moviendo allá para reclutarlos. Señores, esto ya no es una teoría, no es una hipótesis, ya esto está sucediendo. Está sucediendo en los estados, está sucediendo en Puerto Rico. Leía una nota, por ejemplo, esa no la copié, no recuerdo si era el New York Times o el Washington Post, uno de los dos, que decía que los dos senadores de Alaska, republicanos los dos, le están haciendo frente a los recortes de Donald Trump. Y están levantando la voz defendiendo a su gente, aunque son republicanos,
Y vuelvo y me hago la pregunta, ¿dónde está parada nuestra gobernadora ante esto que ya comenzó a suceder? Mire, si se congelan los dineros de la reconstrucción de FEMA, de los dineros de FEMA de la reconstrucción post-María, las implicaciones son terribles. Terribles. Y según la nota de los periódicos, sí, el director del Coltrede dijo, es más, lo voy a volver a repetir porque la realidad es que dice, el gobierno de Puerto Rico está comprometido con asegurar que los fondos federales sean distribuidos de manera rápida y efectiva. ¡Chévere! Pero tú misma estás admitiendo que te cambiaron las reglas de juego por órdenes de Trump y que lo van a complicar más. Y el funcionario indicó que a pesar de las nuevas revisiones, se están considerando fuentes de financiamiento estatal para garantizar que los municipios, dependencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro continúen con el desarrollo de sus proyectos de reconstrucción. Yo les traduzco. El director del CORTRI, con esa línea, Eduardo Soria Rivera, está admitiendo que él espera que nos tumben parte de los dineros para la reconstrucción post-FEMA. Porque cuando dice, estamos comprometidos con buscar dinero estatal, ¿qué es lo que está diciendo? Que si a un municipio tenía, para ponerme un número sencillo, $1 millón para arreglar una cancha y se lo tumbaron, pues en teoría el gobierno central va a ver dónde consigue $1 millón. Todos sabemos que el gobierno central, primero que nada, no está en una situación solvente y con estos vientos, lo llevo diciendo desde hace semanas, vamos a prepararnos. Porque yo apuesto a que el estimado de la Junta de Control Fiscal sobre el crecimiento de la economía de Puerto Rico va para abajo. Y eso tendrá efectos presupuestarios, aparte de los efectos que tiene sobre la economía de Puerto Rico. Como cuestión de hecho, el periódico digital Cinco Millas, que es un periódico especializado en temas económicos, tiene un titular: en febrero se crearon 6.500 empleos, la cifra más baja en 4 años. Es verdad, se están creando empleos, pero lo que señala es que comenzó la desaceleración. Leo aquí de Cinco Millas de Luisa García Pelati. La creación del empleo en Puerto Rico sigue desacelerándose. En febrero se crearon 6.500 puestos de trabajo, un aumento de 0.7% respecto al mismo mes del año pasado, según datos ajustados publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Es el aumento de empleo más bajo en 4 años desde el fin de la pandemia. En el mes de enero se habían generado 7.600 empleos, según cifras revisadas. La tasa de desempleo sigue muy baja, de eso no hay duda. Pero lo que le estoy diciendo es que ya empiezan a darse las señales de la desaceleración y los aranceles empiezan el miércoles. Como cuestión de hecho, todavía no se tienen todos los detalles de qué aranceles va a imponer Donald Trump. Pero los aranceles comienzan, a menos, obviamente, él da para atrás y para adelante a cada rato. Pero hasta el último momento que entré a la prensa de los Estados Unidos, los aranceles entran en vigor el miércoles y él va a hacer más anuncios de más aranceles. Ahora acabo de ver este titular es de hace unos minutos. El mes de marzo cerró como el peor mes del stock market. Déjame ver en cuánto tiempo. En años. El peor mes, el mes de marzo, ha sido el peor en años, por lo menos desde el 2022. El S&P 500 recorded its worst month since 2022, perdiendo 5.8% durante el mes de marzo. Y en vez de decir lo mejor está por venir, tristemente tenemos que decir que lo peor está por venir. Porque todavía los aranceles fuertes, los de los carros, él dice que le va a poner aranceles recíprocos a un montón de países. Eso comienza ahora, se pone en vigor mañana y se empiezan a cobrar, entre comillas, el próximo miércoles.
Y eso va a tener unos efectos inflacionarios y unos efectos en toda la economía global. ¿Y quiénes vamos a pagar las consecuencias? Los consumidores. No solamente los de Estados Unidos y de Puerto Rico, los del mundo entero. Porque esa es la obsesión de Donald Trump y esa es la guerra tarifaria o de aranceles en la cual nos va a meter el presidente Trump. Son las 4:21 de la tarde. Regreso con la confirmación de Víctor Ramos. Creo que confirmaron a la Procuradora de la Mujer y por ahí vienen a descargar el proyecto de, entre comillas, libertad religiosa. Con eso y más regreso luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. En la mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy lunes, inicio de semana, pero fin del mes de marzo. Lunes 31 de marzo del 2025. Bueno, lo que les dije hace unos minutos se confirmó, no solamente a Víctor Ramos, sino se confirmó a la Procuradora de las Mujeres, a Astrid Piñeiro Vázquez. Fue confirmada hoy, hace unos minutos, por el Senado de Puerto Rico, pero vamos uno a uno. Lo de Víctor Suárez saludo al amigo Víctor Suárez. Lo de Víctor Ramos ya lo veíamos venir desde la semana pasada. Aquí para mí, y se confirmó con votos partidistas, o sea, solamente los votos del PNP. No sé si hubo algún PNP disidente hasta ahora, me parece que no, lo que he escuchado hasta ahora, pero todos los demás partidos de oposición, creo que incluyendo a Rodríguez Bebe, pero lo que he escuchado hasta ahora es que todos votaron en contra de la confirmación del secretario de Salud. Yo creo que el secretario entra sumamente debilitado. Las alegaciones en contra de él van a la esencia del trabajo que va a hacer. Eran alegaciones de mala administración en sus gestiones como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Nadie puede negar que perdieron más de 1.4 millones de dólares en un plan médico que fracasó, que nunca pudieron ni establecerlo. Nadie puede negar eso. Y en cuanto a la auditoría federal, por lo menos hay una auditoría que hizo unos señalamientos. Y eso provocó que el Inspector General de Salud de los Estados Unidos hiciera unos referidos. Y está constatado que hubo un gran jurado. Y repito, va a la esencia. O sea, si no pudiste administrar bien el Colegio de Médicos Cirujanos, ¿qué garantías tenemos nosotros? Y especialmente con todos estos retos que vienen ahora con los fondos federales. Pero el tiburón terminó siendo una tilapia. Después de mucho sacar pecho, ya lo veíamos venir desde la semana pasada, quedó confirmado. Desde temprano en la mañana estoy escuchando el rumor, particularmente entre los miembros de la Federación de la
Federación LGBTQ+, la organización para defender los derechos de esa comunidad, y yo soy parte del consejo asesor. Desde temprano en la mañana nos estaba llegando información, o por lo menos a través de ellos me llegó información, de que ha habido aquí una negociación de... Tommy le dijo, Jennifer, yo te confirmo a Víctor Suárez. Dije, ay Dios mío, y sigo con Víctor Suárez. Yo te confirmo a Víctor Ramos como secretario de Salud, si tú me das tu palabra que vas a firmar el proyecto del Senado 1, que es el mal llamado proyecto de libertad religiosa, que es un proyecto que he discutido aquí y que lo seguiremos discutiendo, porque es un proyecto que básicamente lo que permite es discriminar sobre pretexto de creencias religiosas en los servicios que el gobierno le da a personas de la comunidad LGBTQ+, e inclusive da una inmunidad a profesionales en el sector privado, como médicos y abogados, entre otros, que se nieguen a dar servicio, alegando que como yo soy de X religión y no creo en el matrimonio de personas del mismo sexo, pues no te puedo dar los servicios o no te voy a atender. Y eso es algo que en Puerto Rico no hay un problema de libertad religiosa. Bueno, pues el rumor es que la negociación fue, Jennifer nunca ha impulsado ese proyecto, el de la libertad religiosa. No está en la agenda de Jennifer, claro. Jennifer se ha quedado sin agenda. Ese es parte del problema. Y Tommy le está ocupando el espacio. Bueno, pues que el acuerdo fue, yo te confirmo a Víctor Ramos, pero tú me vas a firmar el proyecto cuando llegue a Fortaleza. Cuando ahora me acabo de enterar que también confirmaron a la Procuradora de las Mujeres, que esto es más dramático. La gobernadora nombró a Astres Piñeiro Vázquez sin consultar a las organizaciones de mujeres en Puerto Rico y de feministas, como dice la ley. Y ahora el Senado la ha confirmado sin vistas públicas. Un nombramiento de 10 años. En una posición que se supone que lo que haga es fiscalizar al propio gobierno. Está por verse, vuelvo y repito, qué va a pasar con el PDLC-1. La intención original de Tomás Rivera Chat, y lo había dicho, era que ese fuese el primer proyecto que se iba a aprobar. Estoy convencido que por los esfuerzos de cabildeo y de generar conciencia de la Federación LGBTQ+, y de Pedro Julio y toda su gente, se ha atrasado, pero a esta hora desconozco si se va a descargar en el día de hoy, como se había anticipado, o si se queda pendiente, pero de verdad, es lamentable, si es cierto lo que ha rumorado, que aquí hubo una especie de negociación de un proyecto de ley a cambio de la confirmación de Víctor Ramos, y yo me atrevería a añadir también la confirmación de la Procuradora de las Mujeres, aunque con la Procuradora de las Mujeres Tomás nunca levantó ninguna preocupación. Así están las cosas. Voy a regresar un minutito a Donald Trump y todas las cosas que están pasando. Acabo de entrar en la pausa al periódico New York Times. Ya Donald Trump había amenazado y le dobló el lomo a la Universidad de Columbia. Le quitó $400 millones. Pues ahora anda detrás de una de mis alma mater. Mi alma mater principal es la UPI, pero de Harvard. Nota que acaba de salir del periódico, salió a las 4 de la tarde en el periódico New York Times. Usted se está enterando por aquí primero. Trump administration will review billions in funding for Harvard. The administration has already canceled hundreds of billions in federal grants and contracts at Columbia and the University of Pennsylvania. Y aparentemente ahora el target es la Universidad de Harvard. La única razón por la que Trump hace esto es porque son universidades que, gradúan gente de todos los sectores, pero mayormente son librepensadores, y al ser librepensadores, sí, muchos terminan siendo liberales, pero, no se supone que esa sea la esencia de los Estados Unidos. Así que por ahí sigue la agenda de, de Donald Trump, en cuanto a recortes a diestra y siniestra. Aquí hay dos tipos de acciones de Donald Trump. Una, recortar por recortar, bajo su visión de que los gobiernos estatales deben resolverse ellos allá y que la intervención del gobierno federal debe ser la mínima posible. Y la otra, recortar por razones ideológicas. Si tú tienes programas para fomentar la diversidad, la equidad, la inclusión, te voy a tumbar los fondos federales.
Y esas son las consecuencias que se están pagando en este momento. Bueno, noticias en el tema energético. Creo que hago la pausa y vuelvo luego de la pausa. Se han dado dos procesos a la misma vez. El negociado de energía, que lo discutimos brevemente el viernes pasado, aprobó la tarifa para el próximo trimestre y también aprobó una resolución que tiene que ver con el tema de cómo aumentar la generación aquí en Puerto Rico. Y por otro lado, la Junta de Control Fiscal le presentó a la jueza Taylor Swain su plan de ajuste de la deuda. Esto abre un nuevo capítulo, abre una nueva guerra con los bonistas. ¿Qué les puedo decir antes de irme a la pausa? Miren, en el documento del negociado de energía quedó confirmado que los 110 millones de dólares que la gobernadora anunció como el gran acuerdo con Genera, que había que pagarle adelante a Genera, ahora esos 110 millones van a salir de la tarifa. Es verdad, a partir de mañana vamos a tener una pequeña reducción en el costo por kilovatio. Pero la reducción hubiera sido mucho mayor si no se hubiera dado este contrato. Oscar Serrano, hoy en Noticel, entra con los detalles y nos dice qué cosas se van a pagar de nuestra tarifa y de nuestra factura, y por ende nos están robando el ahorro que nos merecíamos porque el costo del petróleo bajó a nivel mundial. Leo de Noticel, pero el detalle revela que el alivio al bolsillo pudo haber sido más si no es porque se le sumaron aumentos relativos a, uno, el apagón de junio pasado. Sobre el apagón de junio pasado, la Junta de Control, el negociado de energía revocó a Josué Colón, cuando era director de la Autoridad de Energía Eléctrica, que había concluido que el apagón del verano pasado había sido culpa de Luma y le había congelado $650,000, creo que era. Y ahora el negociado de energía, que hizo otro estudio, concluyó que no fue culpa de Luma, pero entonces esos $650,000 hay que pagarlos. ¿Y dónde salen? De la factura. Segundo, la interconexión con sistemas de energía renovable a gran escala, $24.7 millones. El programa para usar las baterías de los prosumidores como fuente de energía, $6.5 millones. La instalación de baterías a gran escala para que mitiguen fallas de generación en vez de usar plantas de emergencia, $1.8 millones. Un estudio de viabilidad sobre el uso de barcazas para suplir gas natural, $400,000. Pero el cantazo grande es el comienzo del pago de $110 millones que el gobierno le ofreció a Genera como sustituto a los incentivos que le pagaría en los próximos 9 años. Eso, en este momento, de los 110 millones, creo que son como 40 que iban a salir ahora, y después en el próximo trimestre nos van a sacar $70 millones. Regreso con esto y más sobre el tema energético luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 4:41 de la tarde para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo de hoy, lunes 31 de marzo del 2025. Bueno, como les dije, mucha acción en el tema energético, documentos que se han presentado. El negociado de energía emitió 2 resoluciones el viernes pasado. Una de ellas es la que nos rebaja un chispito la luz, pero que, como les expliqué, gran parte del ahorro que nos hubieran dado y que Luma pidió que nos dieran hace 2 semanas, se lo tragó el contrato de Genera o el acuerdo revisado que la gobernadora anunció con bombos y platillos. Y sí, por más que digan que no es así, sale de la factura. O sea, por ponérselo bien sencillo, si no hubiese habido ese acuerdo, esos 40 millones que están sacando ahora para pagarle a Genera estarían en el bolsillo de los abonados para el próximo trimestre que empieza mañana. De eso no hay duda. La otra resolución, que la voy a analizar ya mismito, es la que tiene que ver con cómo tratar de evitar los apagones del verano. Y entonces el otro documento es que la Junta de Control Fiscal presentó ante la jueza Taylor Swain su famoso plan de ajuste de la deuda. Estoy aquí leyendo el vocero, si puedes ahí ponchar la nota del vocero. Necesaria fuente externa
para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. En palabras sencillas, no nos acaban de decir de dónde le van a pagar los 2.600 millones de dólares que la Junta dice que se le debe pagar a los bonistas. Claro, los bonistas piden más. Pero en el plan, eso queda sin contestar. Nota de Pedro Menéndez Sanabria. La Junta de Control Fiscal estableció en el documento de divulgación de la más reciente versión enmendada del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que será necesario identificar una fuente externa para conseguir los cerca de 2.600 millones que volvió a ofrecer a bonistas y acreedores de la corporación pública. Cita textual del documento. La autoridad no tiene capacidad independiente para sostener el servicio de la deuda adicional a los gastos operacionales necesarios. Por lo tanto, una fuente externa de la autoridad estará proveyendo los aproximadamente 2.600 millones de dólares para el Fondo de Reducción de Tarifas para proporcionar el alivio de gastos suficientes para respaldar el servicio de deuda reestructurado de nuevos bonos. De acuerdo con el ente federal, los 2.600 millones de dólares no incluyen los pasivos por pensiones, o sea que eso va por encima. Sin embargo, del documento de divulgación se desprende que parte del Fondo de Reducción de Tarifas será empleado en la reestructuración de las obligaciones del pago a los pensionados. En el documento, el ente federal no especificó cuál será la fuente externa que sufragará las propuestas, mientras que al momento de anunciar la presentación de la versión enmendada del plan, solo se limitó a decir que trabajará con el gobierno para identificar la fuente de fondos para respaldar la posible recuperación en efectivo o bonos para los acreedores. Y entonces, esto se presentó el viernes. Hoy es lunes, ya son las 4:45 de la tarde. ¿Alguien ha escuchado la posición del gobierno de Puerto Rico? Pues parece que no la hay todavía. Voy a la nota del periódico El Vocero. La Autoridad de Asesoría Financiera y de Agencia Fiscal, AFAF, la que dirige Francisco Domenech, expresó en declaraciones escritas enviadas al vocero que estamos revisando con detenimiento el plan, la declaración de divulgación y los documentos en apoyo que radicaron con el plan. La administración de la gobernadora Jennifer González Colón continuará defendiendo a los consumidores y los pequeños y medianos comerciantes durante este proceso, a la misma vez que en la mediación buscará un diálogo constructivo con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta. En otras palabras, no sabemos cuál es la posición de la gobernadora y de su gobierno ante este nuevo plan de ajuste presentado por la Junta de Control Fiscal. Y siguiendo con el tema energético, si te pones ahí el titular de Noticel, barcazas de gas son la estrategia principal para reducir apagones este verano. Además de la resolución, como les indiqué, de cuánto es que nos van a dar de alivio, que va a ser mínimo, aprobaron una orden, otra resolución que tiene que ver con qué es lo próximo, qué es lo que se va a hacer para evitar los apagones. En cuanto al plan de estabilización, leo de esta nota de Oscar Serrano. En cuanto al plan de estabilización, se basa en propuestas individuales que el negociado pidió a la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma y Genera. Pero el propio negociado establece que la aparente falta de coordinación entre los tres es preocupante. ¡Wow! Y para eso no era que estaba el SAR. Pues ya estamos en marzo. Esto no es el gobierno de Pierluisi. O sea, el negociado de energía le está diciendo que le ha pedido a la autoridad, a Luma y a Genera, que le trajeran unas propuestas para atender el problema de generación y de los apagones. Y el negociado dice la aparente falta de coordinación entre los tres es preocupante. Dice la nota, dice la resolución citada por Oscar Serrano en Noticel. Los apagones selectivos ya no son una medida de contingencia en el manejo de la red en Puerto Rico, ya son una práctica rutinaria, declaró el ente regulador en un señalamiento poco sorpresivo para el abonado común y corriente. Esto después de que Luma proyectara casi 4 veces más apagones para este verano. Entonces dice, el plan de estabilización respondió precisamente a esos apagones.
9 meses después, el plan que el negociado dictó está concentrado en atender la falta de generación, pero todavía está cojo, ya que en el mismo documento reconocen que hace falta también diseñar un plan de transmisión que atienda las fallas y necesidades del sistema que está completamente a cargo de Luma. Ok. Luma nos ha dicho que por culpa de falta de generación, no por culpa de ellos, se van a cuadruplicar los apagones en el verano. La gobernadora ha dicho que ella va a tomar todas las medidas para evitar eso. Y yo interpreto que el negociado de energía nos está diciendo, pero es que de verdad no me han traído un plan que lo resuelva. Dice la nota de Oscar Serrano, este plan de estabilización también influenciará la nueva tarifa que el negociado establecerá primero de manera provisional en verano y luego de manera permanente, ya que los costos asociados a estas estrategias deben estar contemplados en la evaluación de la tarifa. Les traduzco. Lo que van a adquirir, a comprar, a instalar, lo vamos a pagar nosotros de la tarifa que nos las van a subir, la tarifa fija, no la de ajuste por combustible, nos las van a subir el 1 de julio. Aún así, el negociado indicó que primero se tiene que buscar asignar a estas estrategias de estabilización cualquier financiamiento federal que se ajuste antes de provocar gastos nuevos que tengan que ser recuperados en la tarifa. Y entonces, el plan, como les decía, Oscar habla de barcazas para traer gas natural. Con todo respeto, por lo que yo había escuchado, yo creo que las barcazas no son para traer gas natural, porque traer más gas natural no resuelve el problema de generación. Yo creo que de lo que se está hablando es de las barcazas para barcazas flotantes, valga la redundancia obviamente, que son plantas de generación. Tú las instalas en la costa, las conectas y empiezan a producir energía y entran al sistema. ¿Cómo eso va a operar? Si de verdad es real, si no es real, pues está por verse. Pero de lo que yo obtengo de lo que dice Oscar Serrano, que él interpreta las dos resoluciones, básicamente no están listos. Y dice que aparentemente el único plan que hay para reducir los apagones del verano son las barcazas. Ya se fue el mes de marzo. Eso tiene que ir a un proceso de licitación. Y yo no soy ingeniero ni aspiro a hacerlo. Pero eso no hay un enchufe ahí en la bahía de San Juan o en el sur o en algún otro sitio. No hay un enchufe para que tú vengas y conectes. Eso tiene que requerir unos estudios y unas conexiones. Si me preguntan a mí, lo único que yo les puedo decir que está seguro es que el 1 de julio nos aumentan la tarifa. Pero probablemente vamos a pagar una tarifa más alta con mucho más apagones este verano porque no veo un plan concreto, por lo menos no se desprende de estas dos resoluciones del negociado de energía. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, sobre la información, el rumor que estaba circulando en algunos sectores de que se iba a aprobar por descargue hoy el mal llamado Proyecto de Libertad Religiosa, el PDLC-1. La información que tengo de personas que están en el Capitolio es que no va a bajar por descargue hoy, pero que la intención del presidente del Senado, y lo ha dicho desde el principio de este cuatrenio, es llevarlo a votación prontamente, así que pues todos en alerta, en una medida que, vuelvo y repito, a mi entender, lo que va a hacer es abrir las puertas a mayor discrimen de una comunidad que ya ha vivido el discrimen por muchos años, particularmente la comunidad LGBTQ+. Y lo que he dicho antes y repito, si usted escucha a alguien del gobierno, un legislador, un alcalde, un político, un gobernador, gobernadora, proponiendo una solución a algo que usted entiende que no es un problema, pues preocúpese. Y en Puerto Rico no hay un problema de libertad religiosa. No lo hay. Además de que está garantizada en la Constitución, no lo hay. Esto es un proyecto para dar libertad para discriminar, pero no se va a aprobar en el día de hoy. Bueno,
Bueno, en el fin de semana, ayer, y hay una historia de seguimiento en el periódico El Nuevo Día, se nos da una historia que no nos sorprende porque lo sabíamos. Si puedes ponerte la primera plana del periódico de ayer. Crisis sin solución a la vista, un país de viejos solos. Más de 200,000 adultos mayores viven solos en Puerto Rico, muchos de ellos dependiendo de la caridad de extraños, mientras las autoridades ensayan respuestas. Esto es una combinación de dos cosas. Número uno, una población en Puerto Rico que está envejeciendo rápidamente, que no la estamos sustituyendo con niños que nazcan en Puerto Rico, además de los que se han emigrado. Eso pues está por un lado, y por otro lado, que muchos cuando llegan a esa edad son pobres o terminan pobres. Porque sí, la nota lo dice, hay personas que están en esa población que viven solos, pero tienen sus propios recursos y a lo mejor pueden ser atendidos. Es una historia de Benjamín Torrecotay que empieza con la historia de un señor, Domingo Sánchez, del barrio El Coquí de Salinas. Yo he caminado en mi vida pública por el barrio El Coquí y sé que es una comunidad de mucha historia, pero también de mucha pobreza. Y don Domingo pues tiene 98 años, vive solo y en gran medida, aparte de las ayudas que pueda recibir, lo que le llega el Seguro Social, son sus vecinos los que lo atienden. Pero los datos son impactantes en términos de la cantidad de personas en esa edad, de esos 200,000, 43%, se estima que en Puerto Rico hay una tasa de pobreza de 43%, entre los mayores adultos. El gobierno lo que está proponiendo, voy a leer aquí de la nota de ayer domingo, como isla, como estado, se nos fue la lancha, pero no importa, nademos hasta ella y alcancémosla. Esa es la encomienda de la gobernadora Jennifer González nos ha dado, dijo Susan Roig, secretaria de la familia. Entonces, aquí es que yo me perdí. Roig recordó que González creó la llamada Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor para coordinar desde la fortaleza los asuntos concernientes a este sector de la población. Ok, yo recuerdo esa conferencia de prensa, pero eso ya está operando. ¿Tiene alguien que lo dirija? Porque cuando lo anunciaron dijeron que prontamente iban a anunciar la persona que lo iba a dirigir. Y recordarán los que escucharon esa edición de Sobre la Mesa, citando al periódico El Nuevo Día decía, pero es que la orden ejecutiva que crea esto tiene los mismos poderes que tiene la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada. Pero ahora es que me complico más, porque se creó por orden ejecutiva la Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor. Pero nos dice la secretaria de Familia, además, se propondrá la creación presumiblemente pronto, de una dependencia autónoma dentro del Departamento de la Familia, autónoma dentro del Departamento de la Familia, que se encargue de los asuntos de adultos mayores como los hay ya para menores en la Administración de Familias y Niños. Yo recuerdo que en la transición, la exsecretaria Cieny había dicho, mira, llegó el momento de replicar lo mismo que hicimos con la Administración de Familias y Niños, hacerlo para los de mayor edad. Ahora, dice primero, si creaste la Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor, y entonces ahora vas a crear el departamento, una administración para la población de edad avanzada, ¿cuántas personas van a estar bregando con este tema? ¿Cuánta burocracia estás creando? Pero aquí está la clave. Roy dijo que necesitará más de $50 millones al año para esta iniciativa, la cual, como sabe todo el que vive en Puerto Rico, será un gran desafío. Bueno, se está preparando el presupuesto en este momento. Hay chavos en el presupuesto para la Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor que ya la gobernadora creó y que hasta donde yo sé no ha nombrado a nadie para dirigirla. Por lo menos el día que la anunciaron, dijeron prontamente se designará la persona. Si la nombraron y a mí se me pasó, pues me disculpan. Alguien que me escriba. Y entonces ahora están hablando de crear una administración separada. No sé, me suena a soluciones burocráticas. Dice la nota que
que el Departamento de la Familia, desde la perspectiva estatal, es la institución a cargo del problema. Tiene bajo la custodia en este momento de 5.733 personas ubicadas en hogares de cuidado prolongado. Casi todos, dijo la secretaria Roy, son adultos mayores, pero algunos son personas de menos de 65 años con problemas de movilidad a los que la agencia también asiste. El departamento ha pagado este año $8 millones entre desembolsos regulares y atrasos por cuidado de ancianos. Durante los últimos 8 años, las querellas de maltrato de ancianos se han multiplicado. De 6.081 en el año fiscal 2016-2017, se dispararon a 14.899 el año pasado y 10.768 en lo que va de este año fiscal. En total, durante ese periodo, la agencia recibió 94.981 denuncias de maltrato de ancianos. Para atender la lluvia de denuncias, el departamento cuenta con apenas 127 trabajadores sociales, asistido por 213 técnicos que puedan dar apoyo en el manejo de los casos. A esta historia se complementa con una historia que está en el periódico de hoy, que esta es casi para llorar. Son los viejos que se mueren y nadie los reclama. Si puedes poner ese titular: abandono que sacude la conciencia. Cuerpos de adultos mayores. El 52% de los casi 400 cuerpos de los que el Instituto de Ciencias Forenses dispuso entre el 2023 y 2024, la mayoría por cremación, eran personas de más de 65 años. También de Benjamín Torrecotay comienza con una historia verídica de una mujer que trabajó toda su vida. Su cuerpo fue devuelto al recinto de ciencias médicas. Ella había trabajado en el recinto de ciencias médicas, pero no fue porque ella decidió donar su cuerpo. Fue que nadie la reclamó. Llevaba 6 años en un hogar. Dicen que en esos 6 años nadie la fue a visitar. No se casó y no tenía hijos, para que no empecemos a pensar en un mal hijo, pero algún familiar debería haber tenido. Y de ahí pues pasa a darnos los datos ya habíamos escuchado historias de personas, viejitos, que los dejan en los asilos y nadie los va a ver y lo abandona la familia o lo que sea. Los que dejan en los hospitales, que es una crisis real, alguien los lleva para atenderlos, los hospitalizan y cuando llega el momento de darlos de alta, nadie los va a buscar. Y ahora se mueren solos, el cuerpo llega a ciencia forense y nadie ni tan siquiera reclama el cuerpo para darle, como decíamos, cristiana sepultura o cremarlo, elevar una oración, lo que sea que uno hace por respeto a las personas que parten al otro lado. Esta es una crisis de verdad. Ahora, tenemos una crisis de que no están naciendo bebés en Puerto Rico. Y yo voy a atar las dos crisis. Tenemos una población envejeciente. Tenemos unos problemas de que cada día se mueren más personas, cada mes se mueren más personas de las que nacen. Pero entonces el periódico El Vocero nos tiene una historia de primera plana de hoy que dice, si te puedes poner la primera plana del Vocero: crece discrimen por embarazo. Datos del Departamento del Trabajo muestran un aumento constante en este tipo de querellas, superado solo por las relacionadas con sexo. Una historia del Vocero, solamente está en el Vocero. Dice la nota de Pedro Menéndez Sanabria: entre el 2021 y el 2024, el Departamento del Trabajo registró un aumento constante en las querellas radicadas anualmente de discrimen por motivo de embarazo. Cita textual a la directora de la Unidad Antidiscrimen, licenciada Miriam Costa Malaret: aquí semanalmente son varias las mujeres que vienen a orientarse y radicar querellas porque sienten que son objeto de un trato discriminatorio sencillamente por estar embarazadas. Tristemente es algo que vemos mucho. Féminas que todavía no han dado a luz
están próximas a parir, que no hicieron más que notificar que estaban embarazadas al patrono y las despidieron. Según los datos de la agencia, en el 2001 se radicaron 37 querellas por discrimen por embarazo. En el 2022 la cifra aumentó a 44 y luego a 61 en el 2023. En el 2024 hubo un total de 68 querellas. Entonces, nos quejamos de que las nuevas parejas no quieren tener hijos. Si encima de la presión económica, y yo lo he dicho, las generaciones, todos los que tienen 25, de 35 para abajo, en su etapa ya de conciencia social, lo que han hecho es vivir la crisis en Puerto Rico. Yo me crié y mis padres se criaron bajo la expectativa de que mis padres iban a tener mejor calidad de vida que sus padres y que yo iba a tener mejor calidad de vida que mis padres, y eso fue probablemente hasta mi generación. Ahora no hay ninguna garantía de que la próxima generación va a estar mejor que esta, todo lo contrario. Y entonces, encima de las presiones económicas, por el costo de vida, porque los sueldos no suben, ahora descubrimos y queremos que más mujeres queden embarazadas. Queremos más puertorriqueños, niños y niñas puertorriqueñas que nazcan aquí. Y entonces esto a mí me tomó por sorpresa. O sea, yo honestamente pensé que el discrimen por embarazo era algo que había quedado, digo, yo no estoy diciendo que no existiera, pero para mí era algo que en cierta medida había quedado en el pasado. Qué curioso que esa es la historia de primera plana del periódico El Vocero de hoy. ¿Y alguien sabe dónde está la procuradora de la mujer, la saliente, la entrante, que hizo esa oficina durante los pasados años, que ha estado básicamente inoperante? Para eso es que está la oficina, la Procuraduría de la Mujer, para dar las peleas por esas mujeres. Sí, van al Departamento del Trabajo, que es donde están los procesos legales correspondientes. Increíble. Queremos que nuestras mujeres, con sus parejas, procreen, lo necesitamos, y sin embargo, cuando quedan embarazadas, un número mayor de ellas cada día son despedidas o discriminadas en el empleo porque simplemente están embarazadas. Bueno, cambio dramático. Ayer fue la actividad del Partido Popular Democrático, que se conoce como la Medalla Luis Muñoz Marín, fue recogida por varios medios de comunicación. Yo estuve en la actividad en mi calidad de expresidente y exgobernador del Partido Popular Democrático. La Medalla Luis Muñoz Marín es una medalla, un premio que se estableció cuando yo fui presidente por primera vez en 1997, y siempre se ha tenido el cuidado de otorgársela a hombres y mujeres que han aportado al país, no necesariamente tienen que ser a la vida política, que han aportado al país. Lo han recibido personas de mucha honra. No ha habido una continuidad dentro del Partido Popular. Cuando yo fui presidente siempre la dimos y siempre fue una actividad muy digna, pero ha habido momentos en que, pues, por las razones que sea, no se celebraba, o si se celebraba, pues no era una actividad muy lucida. Es una actividad que combina honrar a la persona con una actividad de recaudación de fondos. Ayer fue en el Hotel Vanderbilt. Yo, como les dije, yo hacían años que tampoco estaba yendo a esas actividades. Fui por dos razones. Primero, porque la medalla se la otorgaban a un amigo mío y de mucha gente, el licenciado César Miranda. Fue secretario de Justicia, fue secretario de la Gobernación, fue profesor mío en la Escuela de Derecho, un hombre de cuna humilde de Santa Isabel, amigo de este servidor y de mucha gente, y me parecía muy válido estar allí, y porque quería ver cuál era el ambiente. Y le tengo que decir, ya desde el punto de vista de honrar a quien había que honrar, muy merecida la medalla para César Miranda. Dio un mensaje de un poco de reflexión, inclusive hablaba de esto que acabábamos de hablar,
de la cantidad de viejitos que están abandonados en sus hogares y del problema poblacional que tenemos. Y César se preguntaba retóricamente, ¿dónde están las soluciones? ¿Dónde están los que están buscándole soluciones a estos problemas? Desde el punto de vista político, una actividad llenó el salón a capacidad, mucho entusiasmo, y obviamente mucha esperanza puesta en la figura del comisionado residente y presidente del Partido Popular, Pablo José Hernández Rivera. Así que le puedo decir que fue un éxito total la actividad ayer de la medalla Muñoz Marín. Y en el frente político, también el movimiento Victoria Ciudadana comienza a dar señales de resurgir. Inició oficialmente, si te puedes ponchar ahí la nota del fin de semana, inició formalmente su reinscripción. Ahí lo pueden ver en el periódico El Nuevo Día. En marcha el proceso de reinscripción. La colectividad comienza a recoger, tiene que coger 22,000 firmas. Dice la nota de Valeria María Torres Nieves, en ruta a volver a existir como partido político, Movimiento Victoria Ciudadana inició ayer sábado el recogido de los 22,000 endosos necesarios para reinscribirse. Cita textual de Ana Irma Rivera Lacén, quien sigue actuando como coordinadora general, es el título que ellos le dan a la persona que de alguna forma representa a la colectividad. Somos un partido audaz y atrevido, no le tenemos miedo a las cosas. En las elecciones pasadas de 2024 aceptamos entrar en una alianza audaz, donde sabíamos que una de las posibles cosas era no tener la inscripción, y hoy estamos precisamente en la reinscripción, expresó la coordinadora general Ana Irma Rivera Lacén. Durante la actividad, en la que también celebraron los 6 años de la fundación del movimiento, la ex senadora y ex candidata a comisionada residente indicó que esperan terminar el recogido de endosos previo a la asamblea en la que elegirán al nuevo liderato que se celebrará a finales de junio. Yo soy de los que creo que mientras más partidos se inscriban, mejor para la democracia puertorriqueña. Nosotros tenemos un serio problema de baja participación electoral. La gente no se motiva a salir a votar, y yo quisiera pensar, me puedo equivocar, he escrito sobre esto, que en la medida que haya mayor oferta, pues tú en teoría aumentas la posibilidad de que un elector que se quiere quedar en su casa, pues porque nadie de los que está ahí, los partidos o los candidatos los representa, de momento diga, oye, mira, que hay un partido nuevo, un partido pequeño, lo que sea, y salga a votar. Así, ese es mi pensamiento, y creo que enriquece la democracia puertorriqueña. En segundo lugar, creo que Victoria Ciudadana va a quedar inscrito. O sea, no me puedo imaginar que no sean capaces de levantar las 22,000 firmas. Se han puesto ya una fecha y ahora tendrán que cumplir con eso. Se han autoimpuesto, no es que la ley lo establece, se han autoimpuesto la fecha de fines de junio. Yo creo que lo van a lograr. Yo creo que el mayor reto de Victoria Ciudadana es otro. Es un poco volver a redefinirse luego del fiasco, porque por más que traten de decir que no lo fue, yo no creo que todo es culpa de la alianza. Yo creo que, por ejemplo, no tener los candidatos por acumulación, eso es culpa completito de Victoria Ciudadana. O sea, cometieron una impericia profesional y política, malpractice político, en lugar de hacer lo que el PIB siempre ha hecho, que llena esos espacios antes de la fecha límite del 31 de diciembre. Bueno, no vamos a revivirlo. Eso no fue culpa de la alianza. Eso fue culpa de ellos, de la dirección y de la forma que institucionalmente se toman las decisiones en Victoria Ciudadana. Aparte de eso, pues han quedado debilitados. No tienen nadie en la Cámara y en el Senado. Tienen menos legisladores municipales que hace 4 años atrás. Así que yo creo que el mayor reto no es inscribirse, claro, es el primer paso. El mayor reto es volver de alguna forma a ganarse un espacio en la discusión pública en Puerto Rico. Su líder, Alexandra Lúgaro, ya está por otros caminos. Yo no identifico a Alexandra Lúgaro como que es parte de Victoria Ciudadana o que votaría por Victoria Ciudadana. Yo no sé cómo ella votó en las pasadas elecciones, si votó por la alianza o no. Manuel Natal es otra de sus figuras fuertes. Ya ha corrido 2 veces para la alcaldía de San Juan. No importa que eso debilita, no quiere decir que esté eliminado como figura pública y como figura política, pero
le fue mejor como candidato a alcalde en el 2020 que en el 2024. Ana Irma sigue siendo una figura que trasciende, pero no tiene ahora un puesto. Era senadora, ahora no tiene ningún puesto y no está claro quiénes van a ocupar las posiciones de liderato. Y sí, tampoco pueden tapar el cielo con la mano. Cuando tú tienes personas que se han identificado con ese movimiento, que se están o desafiliando o diciendo claramente no voy a estar en posiciones de dirección, pues Houston, we have a problem. Y el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Yo sé que ellos están en un proceso de introspección y de análisis, pero tienen que partir de la premisa que tienen un problema. Tienen un problema de quién representa al partido y tienen un problema de qué representa al partido. Y entonces está el otro problema. De cara al 2028, si va a haber otra vez una alianza, si no va a haber la alianza, cómo va a ser la alianza, de qué forma se van a garantizar que no sea bajo las mismas condiciones de la otra vez. Eso quizás es muy temprano, pero definitivamente lo tienen que empezar a pensar. Bueno, y unos minutitos para luego irme a la pausa y hablar con Federico López sobre deporte. Victoria de el Barcelona, sigue en primer lugar en la liga. Donald Trump este fin de semana ha dicho que sí, que él cree que es posible que él sea presidente por un tercer término. Y cuando le dijeron si eso no era un chiste que él hacía en los mítines, dijo que no era un chiste. Que hay formas de hacerlo, a pesar de que la Constitución americana claramente dice que tú no puedes ser electo más de 2 veces para presidente. Él básicamente lo que dio a entender es que le están dando la vuelta, le están dando pensamiento. Después dijo, bueno, pero este no es el momento. Y entonces voy a poner ahí en pantalla un tweet del profesor Larry Tribe, que es de los más prestigiosos constitucionalistas, liberal, anti-Trump a todo lo que da. Cuando yo estudiaba leyes, ya Larry Tribe era Larry Tribe, tiene muchos más años que yo, pero todavía es una figura de mucho prestigio en el mundo intelectual del derecho. Y Larry Tribe ha dicho, no voy a decir que él esté a favor, lo que ha dicho, cuidado, que Donald Trump le está dando la vuelta a las cláusulas constitucionales y sabe Dios si ese Tribunal Supremo se lo permite. Anyone discounting a third Trump term per the 22nd Amendment and the 12th Amendment is thinking magically. Cualquiera que esté descartando un tercer término de Trump al analizar la enmienda número 22 y la número 12, está pensando en magia. La enmienda 22 doesn't bar serving. No prohíbe servir un tercer término. Solamente prohíbe ser electo 3 veces. Y ahí hay un tecnicismo que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo quiere validar, se puede agarrar de ahí. Porque lo que están pensando es que J.D. Vance corra para presidente. Donald Trump corre para vicepresidente. No está corriendo para presidente, corriendo para vicepresidente. Entonces ganan y J.D. Vance, como buen lambón, renuncia y entonces Trump vuelve a ser presidente. Y en ese caso no es que fue electo presidente, que sería lo que es inconstitucional, sino que estaría sirviendo. Entonces dice, the 12th Amendment doesn't bar running for VP unless ineligible to serve as president, but Trump isn't ineligible. Es un juego legal peligroso. Peligroso. Si alguien tiene duda de que Donald Trump lo que está pensando es cómo aferrarse al poder de la manera que sea, pues no se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Y lo tengo que admitir, cuando vi ese tweet de Larry Tribe, me asusté más todavía. Donald Trump está debilitando todas las instituciones. Hasta el Smithsonian lo ha tomado por asalto. Está amedrentando a abogados que se atreven a representar intereses contrarios a los de él. Se está metiendo con las universidades, que son los centros de pensamiento libre fundamentales en una democracia. Está gobernando
con una ideología clara, actuando al margen del esquema de separación de poderes, pero con los republicanos en el Congreso permitiéndoselo. Y cuando él tira la idea, así como, bueno, déjalo correr, de que es posible que se quede para un tercer término, lo que nos está diciendo Larry Tribe es: no se rían de él. Llevamos mucho tiempo riéndonos de él y diciendo, ay, él dice esas cosas, pero después no las va a hacer. Y miren por dónde vamos. Y no han pasado los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump. Y con eso me voy a la pausa. Regreso luego de la pausa con Deportes Zona 5, tiempo extra con Federico López. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Aquí de regreso a Sobre la Mesa lunes. No lo tuvimos el viernes porque estaba indispuesto, pero por ahí tengo a Fede. Saludos, Fede. Saludos, Aníbal, saludos a todos. Deportes Zona 5, tiempo extra es traído a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuvieras, lo dijiste, mala mía. Pues no podía honestamente estar contigo el viernes, pero sé que ocupaste tu espacio, así que está bien. Sí, ten cuidado que José Aníbal es capaz de... Bueno, no me sorprende, a todos nos encanta el deporte. Y él es un... Claro, lo tenía que controlar porque él es madridista, o sea, él estaba en todos los lados equivocado, cangrejero. Digo, cangrejero a mí no me molesta tanto. No, bueno, no te calientes tú con los cangrejeros. Digo que está en primer lugar. Están en primer lugar. ¿Por qué quieres empezar? Tú decides. Vamos a empezar por ahí. No iba a empezar con eso en específico, pero vamos a empezar por ahí. La tabla de posiciones del baloncesto superior nacional. La sección A. Los Indios de Mayagüez en primera posición con 4-2. Los Piratas de Quebradillas con 3-1. Llevan 2 victorias consecutivas, tus Piratas. Los Capitanes de Arecibo con 3-2. Llevan también 2 victorias consecutivas. Entonces ahí está San Germán con 1-3 en la cuarta posición. Los Santeros de Aguada y los Leones de Ponce todavía no conocen la victoria. Los Santeros tienen 0-4. Los Leones de Ponce tienen 0-3. Antes de hablar de los Santeros de Aguada en específico, voy a dar las posiciones de la sección B. La sección Metro, Cangrejeros de Santurce en la primera posición con 4-1, Vaqueros con 3-1, Mets de Guaynabo con 3-2, igual que los Gigantes de Caronovas con 3-2, los Osos de Manatí para 500 con 2-2 y los Criollos de Cagua de John John con 1-4. Ok, vamos a hablar de Aguada. El primer votado. Ay, sí, pero no entiendo. Ok, los Santeros de Aguada hoy enviaron un comunicado de que estaban despidiendo al dirigente Omar González tras el lento inicio de la franquicia en la temporada 2025. Un inicio que ya dijimos 0-4, derrotas ante los Indios, ante los Vaqueros, ante los Osos y los Capitanes. Voy a dar esta frase. Voy a decir esta cita del gerente general Justin López. Tomamos la decisión porque estamos buscando una reacción inmediata del equipo y que los jugadores sintieran que confiaban en ellos. La decisión no había sido planteada, pero pasaron unas situaciones luego del juego de Arecibo que nos llevaron a tomar esta decisión. Cosas internas del equipo. No sé qué pasó después del partido contra Arecibo. Lo que sí voy a decir es que a este equipo le faltan nombres importantes como Iván Gandía y Arnaldo Toro. ¿Que están jugando fuera? No han llegado. Arnaldo Toro ya llegó, pero no ha empezado a jugar. No entiendo, honestamente. No entiendo. A mí me gusta Omar y si un... Déjame pensar lo que voy a decir. Es más fácil votar al coach que admitir que tal vez las contrataciones y los jugadores no están haciendo su trabajo. Voy a decir eso. Pero, decisión de la gerencia, tomaron esta decisión y también ya nombraron al dirigente nuevo. Se trata de Eric Rodríguez, que regresa al BSN. No dirige desde el 2022, cuando los Brujos de Guayama
pasaron a ser los Osos de Manatí. ¿Tú te acuerdas que hablamos de la maldición de dirigente del año? Sí. Él fue dirigente del año en el 2021. Y en el 2022 no tenía equipo. Igual Omar González fue dirigente del año con los Mets de Guaynabo y al otro año no estaba con los Mets de Guaynabo, ya estaba con los Santeros de Aguada. Así que vamos a ver qué pasa. 0-4. Mira, aparte de eso, ¿qué te sorprende de este arranque inicial? Ya tenemos, pues, ya todos los equipos han jugado por lo menos cuatro juegos, más o menos. Yo creo, primero voy a decir que el próximo juego de los Santeros es el sábado contra los Piratas de Quebradilla. Así que vamos a ver qué pasa. Mira, ¿qué me ha sorprendido de este arranque? Yo creo que el arranque de los Criollos de Cagua, obviamente no está Travis Trice, pero el equipo yo lo veía como que a lo mejor sufría un poco, pero no iba a tener este arranque que ha tenido. ¿Qué más me ha sorprendido? Honestamente, yo creo que más nada. Yo creo que se está dando lo que todos pensábamos. Creo que los Gigantes de Carolina, después de arrancar con un 0-2, reaccionaron y un 3-0 los lleva de repente a la cuarta posición de la sección. En la sección A, 2 equipos sin victoria. En la sección B, ya todos los equipos con victoria. Eso, pues, no voy a entrar mucho en tema. Eso ya vamos Mira, a ver ¿y qué te pareció las declaraciones que creo que hizo Walter Hodge anoche, luego de que Santurce ganó? De que como que que no son necesarios los 3 refuerzos. Los 3 refuerzos, que los refuerzos como que no están impactando de la forma que se esperaba. Inclusive en Santurce, Santurce está ganando gracias a los locales. A los nativos, sí. Yo no soy quien para criticar las declaraciones de Walter Hodge, pero se dijo, esto es una liga donde los nativos brillan y de qué manera. Y fue un arranque fenomenal, lo de Angelito, lo de Walter, están brillando, lo de Georgie Pacheco ha sido fenomenal también. Así que creo que también los nativos vienen con esa espinita. Y ven acá, de querer brillar y querer demostrar que no son necesarios 3 refuerzos. Ok, pero tuvimos también 2-3 años que venían unos refuerzos que todo el mundo era como, wow, Whiteside, y no me acuerdo el otro, Boogie era que le... Boogie, sí. Este año no, o sea, hay mucho ex NBA, pero mi pregunta es si eso fue una fiebre de 2 años o... No creo que, no lo llamaría una fiebre, porque, oye, por mis fuentes en los Mets de Guaynabo, puede regresar Boogie esta temporada. Por eso el cambio que hicieron para obtener nuevamente los derechos de traerlo. Así que vamos a ver, pero traer a Javale McGee, a Dalino Gallinari, son nombres reconocidos, son nombres potentes, ex-NBA sin duda alguna, pero son reconocidos internacionalmente, así que... A mí me gusta Ibarra, el de Quebradilla, me impresiona. También, de México, así que... Centro de la selección. Mira, nada, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿con qué empezamos? Vamos a hablar de la NBA, de la liga, obviamente, y ya tenemos el calendario para la liga, para las semifinales de la Liga de Voleibol Superior Femenina. Regresamos con más de deportes luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, Deportes Zona 5, tiempo extra para los que están escuchándonos y viéndonos en vivo. Son las 5:42 de la tarde de hoy, lunes 31 de marzo. Bueno, Fede, ¿qué más tenemos? Mira, Aníbal, después de la jornada 29 de la Liga, Barcelona solito en la primera posición de la Liga, en una jornada que incluyó empate para el Atlético de Madrid frente al Español 1-1, victoria para Real Madrid frente al Leganés 3-2 y victoria para el Barcelona 4-1 frente al Girona.
¿Qué significa? Que ahora Barcelona, primera posición con 66 puntos, Real Madrid, segunda posición con 63, y Atlético de Madrid, tercera posición, y se aleja con 57. Bueno, pues un buen fin de semana para mí. Buen fin de semana para ti. Y pues eso es lo que está pasando en la liga. Lo que es impresionante es que el Barça está invicto en este año natural. Así que, sí, para eso te dejo, para que tires esos datos para seguir alabando al Barça. Mira, vamos a la NBA. Mira, alguien me escribió que no tenías en agenda el NCAA, el baloncesto, Es tan complicada la NCAA que tengo que estudiarlo bien, así que para la próxima. El viernes vamos a dar una actualización de NCAA. Si queda, no sé. Mira, pues tus Celtics de Boston llegaron a 8 victorias consecutivas y ya se está cerrando el este como tal. ¿Qué significa? Aseguraron espacio en la postemporada. Los Cavaliers, sin duda alguna, los Celtics, los Knicks, los Pacers, los Pistons, los Bucks, los Hawks y los Magic. Todavía, esos son los primeros 8 actualmente. Luchando por un espacio en el Play-In Tournament están los Chicago Bulls y los Miami Heat y Toronto Raptors. Eliminados ya matemáticamente ahora mismo en el este, los Nets de Brooklyn, los Sixers del señor Mickey Herrero, los Hornets de Charlotte y los Wizards de Washington. Eso es el este. En el oeste está un poquito más complicada la cosa, pero ya confirmado espacio en la postemporada: Oklahoma City, Houston, Denver, Los Ángeles, Memphis, Golden State y Minnesota. Eliminados matemáticamente los Pelicans y los Jazz. Todos los otros equipos, entiéndase, los Clippers, Mavericks, Sacramento, Phoenix, Portland y San Antonio, todavía tienen posibilidades de asegurar su espacio en la postemporada. Cuando digo postemporada, entiéndase, el Play-In Tournament o los Playoffs. Interesante. Interesante por demás, no ha cambiado nada en cuanto a las posibles series que vamos a ver en primera ronda que habíamos mencionado. Lo que sí no ha cambiado, así que no voy a entrar en ese detalle para hablar entonces de lo que ya se anunció que van a ser las semifinales de la Liga de Voleibol Superior Femenina. Mira, ya sabemos los últimos... Los Celtics están, o sea, los mencionaste, 8 corridos y de los últimos 10, 9-1. Exacto. O sea, que están caliente. Había que buscar la manera, sí, de seguir hablando de los Celtics. No hay problema. Mira, y... Ok, ¿ya? ¿O algún otro dato? No, ya. Ya. Ok. En la Liga de Voleibol Superior Femenina ya conocemos los últimos 4 equipos. Las Criollas de Cagua, las Atenienses de Manatí, Cangrejeras de Santurce y Mets de Guaynabo. Esos son los últimos 4. El viernes comienza la primera semifinal cuando las Mets de Guaynabo visitan el Coliseo Roger Mendoza para enfrentar a las Criollas de Cagua. La otra semifinal comienza el domingo y es repetición de la semifinal de la final de la temporada pasada. Las Cangrejeras de Santurce, las campeonas defensoras, visitan el Coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí para enfrentar a las Atenienses de Manatí. ¿Cómo ves esas? ¿Has visto voleibol? No, de verdad te tengo que admitir que no me atrevo a opinar porque no lo he estado siguiendo. Mala mía. Mira, no, tranquilo, no hay problema alguno y acepto. No quería hablar de este tema porque, pero faltan algunos minutitos y para no quedarnos en blanco. Ya arrancó el béisbol, las mayores. Luisita, Luis Vega, Elba, Bonilla, disfruten. Un 3-0, arrancaron los Yankees. Y 1-3 mis Red Sox. 1-4.
Ah, 1-4, ya están 1-4. 1-4, sí, 1-4, papá. Así que, así están, lamentablemente, pero oye, Aníbal, dicen que las esperanzas uno nunca las pierde, ¿verdad? Estoy de acuerdo. También siempre pasa algo en octubre. Siempre pasa algo en octubre que tú y yo vamos a estar celebrando. Así que estamos tranquilos. Mirando rápidamente otros grandes inicios, los Dodgers, que están 5-0, los campeones defensores, y los Cardenales están 3-0 en la central de la Nacional. Esos son los invictos hasta el momento en el inicio de las mayores. Y los Padres de San Diego, que están 4-0 también. Así que los Yankees, los Cardenales, los Dodgers y los Padres invictos hasta el momento en el inicio de las mayores. Y los Mets, que había tanta expectativa, ¿cómo han arrancado? Creo que han ganado uno nada más. 1 y 2, sí. Los Mets de Nueva York. Pero, el próximo juego hoy contra Miami para los Mets de Nueva York. Así que vamos a ver qué pasa. Eso es una temporada larga. Demasiado larga. No quería entrar en tema primero porque estamos empezando, pero... Y porque van ganando los Yankees. No, pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Si hablamos de ellos cuando están perdiendo, hay que tratar de ayudarlos para que nos sigan escuchando cuando están ganando. Por alguna razón parece que Luis Vega Ramos no nos está escuchando hoy porque no ha escrito nada. Si no, ya hubiera empezado a escribir desde temprano. Ya es cierto, así que a lo mejor lo estamos interrumpiendo con algo importante, pero mira, no importa. Ya lo dijimos, ya cumplimos, ya hablamos de las mayores. Lo que sí se me olvidó decir es que hoy hay partido del Baloncesto Superior Nacional. Los Vaqueros de Bayamón visitan a los Osos de Manatí. Es el único partido en el calendario. Y mañana, Arecibo va para Quebradilla, pero no puedo ir. Arecibo está en Quebradilla y los Leones de Ponce visitan a los Indios de Mayagüez. Son mañana martes 1 de abril. Bueno, pues eso es todo de deporte. Eso es todo de deporte. Cumplimos con el contrato, hablamos de Boston, hablamos de Barcelona, dimos la información. Sí, ya cumplimos. Pues muy bien. Bueno, pues gracias, Aníbal. Gracias a ti, tú y yo nos volvemos a ver el viernes. Así será, y recuerden que a la hora de renovar el malvete selecciona a seguros múltiples en el formulario. Muchas gracias, Aníbal, y gran inicio de semana para todos. Ok, te veo. Bueno, y con eso yo me despido. Antes de despedirme, aquí tengo una notita que la tengo que leer porque Tomás Rivera Chat, después que votaron a favor de Víctor Ramos, ahora básicamente está diciendo que si él hubiera sido el que nominaba, no lo nombraba, y que pues ahora la gobernadora se tiene que encargar. El Senado le ha confirmado el designado que ella quería. Ahora tiene que asegurarse la señora gobernadora de que no nos falle. Ella tiene que asegurarse de que no haya señalamiento de ninguna clase, ni por deficiencia, ni en la ejecución de programas, ni en ninguna otra cosa. ¿Qué más dice por acá? En un momento creo que dijo que si hubieras... Por todo lo que ha ocurrido, el doctor Víctor Ramos tiene que estar segurísimo de que no se cometa un error porque le va a costar carísimo. Así que yo creo que básicamente Tommy está haciendo algo como lo que hizo con Julia Kelleher. En el caso de Julia Kelleher le votó en contra, pero pues le está diciendo a la gobernadora, te complací, yo no lo hubiera nombrado, y eso pues me apunta más a que aquí tiene que haber habido alguna negociación, pero eso poco a poco nos estaremos enterando. Con eso yo me despido por hoy, ustedes y yo nos volvemos a ver mañana martes a las 3:55 de la tarde. Buenas tardes para todos.